la colaboración de Diana Torres. ¿Cómo estás, Diana? Marcela, muy bien. Juan, buenos días al auditorio, con mucho gusto de venir todos los viernes y traer un tema que he escuchado ya se abordó en esta mesa en términos informativos, el escándalo de Facebook, el escándalo con esta empresa Cambridge Analytica, el mal uso de datos, y me gustaría tomar algunos elementos de ahí para poner sobre la mesa los posibles riesgos a los que nos enfrentamos los electores mexicanos. Y sobre todo en estos últimos días he escuchado, me han preguntado, he tenido algunos diálogos respecto a cómo funciona y si realmente esto que es el gran escándalo. Yo diría que este es el gran escándalo en términos de la comunicación digital en los últimos años en Estados Unidos, si realmente es tan grande como se está dimensionando. Tal vez todos han escuchado en los últimos días de este escándalo y esta empresa Cambridge Analytica. Voy a sintetizar en 5 puntos qué fue lo que ocurrió. La empresa Cambridge Analytica emprende un ejercicio de investigación de perfiles psicológicos de usuarios en Facebook. Con permiso de Facebook, hacen una solicitud de acceso a aplicación de test en Facebook sobre pretexto de un ejercicio académico de análisis de perfiles psicológicos. Facebook les da permiso y esto funcionó más o menos como funcionan todos los que tenemos Facebook. Alguna vez nos ha aparecido, no sé si todos lo hemos hecho, pero hemos visto que nuestros amigos lo hacen, un test de a qué personaje famoso te pareces, un test de qué artista fuiste en otra vida, cuál es tu pareja ideal, cuál es tu color favorito según tu personalidad. Bueno, esos test lo que hacen de los que estoy hablando, digamos que hacen lo mismo que hizo Cambridge Analytica, pero sin permiso, que es hacerte una serie de preguntas cuyo objetivo es acceder a tus datos. Cuando tú aceptas hacer ese test, le estás abriendo la puerta para que el que lo diseñó entre a tu perfil y vea toda tu configuración de tus datos. Como cuando, ¿cómo te verías si fueras maquillada como artista de cine? ¿Cuál sería tu yo masculino, tu yo femenino en el género opuesto? Todos estos test que parecen de juego. No, bueno, pero es que la cantidad de gente que los hace es impresionante. Y estás de acuerdo que hay gente que podríamos dar por hecho que tiene un mínimo de contexto informativo, sí, y juega esto. Bueno, señores, todos estos juegos tienen un único objetivo, no es mostrarle cómo sería usted dentro de 50 años, sino que usted le abra la puerta para que accedan a sus datos. Ni que fuiste en la otra vida. No, a nadie le importa en realidad, ¿no? O sea, lo que nos importa es tener sus datos, tener sus contraseñas, tener sus historiales de visitas, tener sus historiales de relación de sus amigos en Facebook. Cambridge Analytica lo que hizo fue con un ejercicio así, pero sí había un test psicológico y además ofrecían un pago a los usuarios que hicieran ese test psicológico. Eran 270,000 usuarios a los que les ofreció un pago a cambio de responder un cuestionario, insisto, sobre texto de un ejercicio académico. Además, un ejercicio que al ser Cambridge Analytica dirigida por académicos de la Universidad de Cambridge tenía un respaldo pues medianamente académico sustentado. La gente hace ese test. Lo que ocurrió al responder ese test es que Cambridge Analytica tuvo acceso a todos los perfiles de esos 270,000 usuarios y sus amigos. Por eso ahora estamos hablando de 50 millones de usuarios. Exacto. Son los que recibieron el pago por hacer el test, más todos sus amigos. ¿Qué pasó? Que con esa información, entonces Cambridge Analytica pudo hacer diferentes algoritmos que permitieron definir la afinidad política de cada uno de esos usuarios, y no solamente la afinidad, sino lo que se le llama en comunicación digital una microsegmentación. Es decir, podrían saber, hicieron categorías de gente que podría estar a favor de Trump por los temas migratorios. Categoría 2, por poner un ejemplo, podría estar a favor de Trump porque tiene miedo a perder un empleo. Categoría 3, podría estar a favor de Trump porque sufrió un acto de violencia o inseguridad pública. Y en la medida, esos criterios los hicieron a partir de conocer el consumo informativo de esa persona, el historial de publicaciones, los likes que le has dado a contenidos, con quién te relacionas, y una vez que haces todo eso te dicen, bueno, el perfil de Juan entra en esa categoría. Pero déjame preguntarte una cosa, ¿cómo se hace el análisis? O sea, ¿está revisando cuenta por cuenta?
hacer una tarea titánica. Sí, es un asunto de Big Data, en realidad. Es un asunto de algoritmos donde en función de ciertas palabras clave, en función de ciertos temas que consumes. Todo es a través de un análisis de Big Data. De programas. Sí, de programas informáticos. Informático. Sí. Te ponen en esa categoría y entonces no acaba ahí el asunto. El asunto es que una vez que saben que John Smith es una persona que podría estar a favor de Trump porque perdió su empleo en el último año y entonces le preocupa que la industria automotriz renazca fuerte en América, casualmente, y lo entrecomillo, le aparecen los videos, los mensajes, las noticias donde Donald Trump dice que lo más importante es rescatar la industria automotriz para que todas las personas que han perdido su empleo en los últimos años lo recuperen. Ya. Entonces, o sea, se va construyendo la narrativa del discurso político del candidato atacando precisamente esas áreas de oportunidad. Temas. Ajá. El asunto aquí, lo que ocurrió con Cambridge Analytica, porque además esto de forma genérica ya ocurre. Finalmente es la gran oferta publicitaria que le da Facebook a las marcas, que tu mensaje le pueda llegar destinado específicamente a los intereses y a los temas que le preocupan a cada uno de los usuarios. El gran escándalo con Cambridge Analytica es que tenían los datos específicos de cada uno de esos usuarios y entonces le llegó el mensaje específico a cada uno de esos usuarios en función de su interés muy particular. Hay un segundo factor que constituye el escándalo. También se habla de un posible, todavía no se ha comprobado, robo de identidades. Es decir, que tú vieras que ese John Smith viera ese video donde Donald Trump habla de que él va a poder recuperar su empleo, pero lo hubiera compartido en el muro de un amigo, que probablemente ese amigo nunca lo posteó, sino que también se habla de un posible robo de identidad. Entonces, que tú vieras esos contenidos desde personas en las que realmente confías. Tengo que decir que es un escándalo por el mal uso de datos específicos de la red social. Sin embargo, esa es la dinámica de Facebook. Es decir, este mal uso de datos se dio en 2014. El primer ejercicio de Cambridge Analytica, donde se hizo ese test para recuperar esos datos de usuarios, se hizo en 2014. Pero en realidad es la naturaleza de Facebook. La naturaleza de Facebook tiene que ver con ese análisis de Big Data que le permite a los administradores de las cuentas saber cuáles son más o menos los perfiles de consumo de diferentes usuarios y destinar mensajes publicitarios a ellos. Eso hacemos quienes más o menos apoyamos a algunas marcas a destinar sus mensajes publicitarios. Pues yo puedo decir, voy a poner un ejemplo, vendes casas, pues entonces sabes que quiero que mi publicidad la vean. No sé, se me ocurre un perfil. Hombres y mujeres que están próximos a casarse, que tienen un empleo formal y que en los últimos 6 meses han visitado páginas web de bancos, de hipotecarias, del Infonavit o del Fobiste. Y entonces muéstrale mi publicidad sobre mi fraccionamiento, por poner un ejemplo. Eso se puede hacer. Eso es información que todos los que administramos páginas comerciales podemos tener acceso. ¿Cuál es el brinco o cuál es la línea que cruzó Cambridge Analytica? Saber específicamente quiénes son. O sea, tener los datos individuales de cada uno de esos usuarios. Lo que sí tenemos que saber es que la información que estamos recibiendo, Marcela, Juan, es bien segmentada por eso. Yo voy a poner 2 ejemplos muy claros. Todos tenemos amigos que les gusta. Octubre del año pasado tenían sus dudas sobre Andrés Manuel López Obrador. Digamos que eran escépticos, estaban cercanos a la crítica. Muchos de esos hoy están convencidos de que Andrés Manuel es la misma encarnación del diablo y que es lo peor que le puede pasar al país. También tenemos amigos que en octubre, noviembre del año pasado, digamos que decían, Anaya puede ser un buen perfil. Y hoy son Anaya lovers. ¿Qué tiene que ver eso con lo que funciona Facebook? Si usted es una persona, voy a poner cualquiera de los 2 ejemplos, que está convencido de que Andrés Manuel es lo peor que le puede ocurrir a este país, y entonces usted todos los días se enfrenta a noticias, columnas, memes, cartones que reafirman esa idea, no es casual. Usted tiene que saber que precisamente porque usted ha adquirido ya una postura ideológica, lo que Facebook le está mostrando alrededor está alimentando esa postura ideológica. Si usted está convencido de que Ricardo Anaya es la mejor opción para el país porque es joven, porque es innovador, porque trae ideas frescas, no es casual
que todo lo que le está apareciendo alrededor, o gran parte de la información que le está a usted apareciendo alrededor, tiene que ver con reafirmar esa posición. ¿Por qué? Porque así funciona la distribución de contenidos en Facebook. Reafirmar aquello con lo que tú te sientes cómodo, o que el algoritmo informático de Facebook asume que te va a interesar y te va a gustar. ¿Por qué? Porque el objetivo de Facebook es que estés más enganchado a los contenidos. Y la única forma de garantizar que tú estés más enganchado es dándote información que te interesa y que además reafirma lo que tú piensas. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a un portal que tiene una posición contrariamente o totalmente opuesta a lo que nosotros pensamos, y mucha gente dice, ya está, o sea, todo mal, son mentiras, o si fueras amloísta, o sea, la mafia del poder, ¿no? Y entonces lo descartas. ¿Por qué? Porque no coincide con tu forma de ver. Es la naturaleza humana. Nos encanta rodearnos de gente que dice, piensa y siente cosas similares a las nuestras. Esa es parte de la naturaleza de la comunicación humana. Y las redes sociales llevan eso a algoritmos informáticos que, insisto, a partir de palabras claves, en redes sociales, por ejemplo, hay herramientas que te miden el sentimiento de la conversación. Es decir, tú hoy puedes usar herramientas para decir, bueno, dime sobre este tema, ¿por dónde anda el sentimiento? ¿Negativo? ¿Positivo? ¿Ira? ¿Neutral? La gente ni fu ni fa. Y las herramientas te lo pueden medir en función de palabras clave, en función de número de reacciones en redes sociales, en función en volumen de conversación. Entonces sí es bien importante que sepamos, sobre todo en un país como el nuestro, donde más o menos se dice que el 80% del consumo informativo está haciendo a través de medios digitales. Es decir, más o menos el 80% de lo que la gente se informa está haciendo a partir. Solamente el 20% está construyendo una base informativa a partir del periódico, de la radio o de la televisión. Y si toma un elemento de esos, lo va a terminar por reafirmar con lo que ve en medios digitales. Tendríamos que tener mucho cuidado y tendríamos que saber que eso está siendo así. Es decir, yo insisto mucho con esto, tendríamos que saber que eso, que usted de cada 10 artículos que lee, 8 reafirman que el candidato que usted odia es malo. Nomás déjeme decirle una cosa, o sea, no es casual, porque también en la red hay otros 10 artículos que dicen lo contrario, pero no le están apareciendo a usted. Oye, Diana, pensaba ahora, bueno, lo que pasa es que los grandes medios, los electrónicos y los impresos han migrado a la información digital. O sea, cuando hablas de que ya no se informan por periódico, eso no quiere decir que no estén leyendo lo el que portal, un periódico, claro. Y los artículos que trae el impreso y que tú lees desde lo digital. Entonces es como también hay una cuestión de pensar cómo estás eligiendo desde lo digital para informarte. Sí, de una manera tradicional, matizada con la tecnología, o de una manera innovadora desde el nacimiento de portales que en esencia llegan con al mundo digital de una manera pura. O sea, no habían estado nunca en ningún otro en ninguna otra plataforma. Sí, yo creo que es importantísimo más que nunca tener una conciencia mucho más clara. Yo sé que, y tengo que reconocerlos, estamos hablando de la minoría de la población, también eso es cierto. También. Un ejercicio mucho más consciente de qué leemos, en qué plataformas lo leemos, cuánto verificamos la veracidad de la información que estamos consumiendo. Es cierto, o sea, tengo que decir que todo esto parte del mundo ideal, de esa pequeña parte de la audiencia informativa consciente que hace como un doble verificación de la información, que verifica la fuente, etcétera. Pero también es cierto que aún en eso, Marcela, o sea, ¿cuántas cuentas fake de medios hay circulando en redes sociales? Nos ha pasado, pienso ahora, me vienen a la mente algunos ejemplos de, por ejemplo, cuentas falsas de Carmen Aristegui. Cuando recién salió de los medios masivos, que eran Carmen Aristegui _. Y entonces empiezan a propagar un tuit y se viraliza y se viraliza y se viraliza, porque incluso los medios oficiales, por así decirlo, oficiales me refiero a formales, empresas mediáticas, pues tienen cuentas fake que usan su membrete, su logotipo, sus colores institucionales para empezar a diseminar. Y en lo que te enteras si es fake o no es fake, la noticia ya se propagó. Yo estuve revisando varios artículos en torno a este tema e intentar hacer una síntesis que diga, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente? Yo encuentro como 2 tipos de consejos, unos muy técnicos. Por ejemplo, vaya por favor a la sección de configuración de privacidad de Facebook. Hay un montón de casillas prohibitivas sobre lo que puede o no puede tener acceso Facebook a tu cuenta. En automático, todas esas casillas están desactivadas.
actívelas. No entre a páginas y les permita que hagan un login usando sus datos de Facebook. Pueden navegar en modo incógnito. La navegación en modo incógnito imposibilita a estas páginas a que rastren tu historial de navegación. Y finalmente, verifique las fuentes donde se está informando. Exacto. Eso es fundamental. Sí. Diana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Punto de contacto. Nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y, 2 S al final. Gracias.